Netafim. Crecer más con menos. Forrajero. Calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Titan Horse. Tu caballo es lo que come. Equidiet. Especialistas en nutrición equina. Presenta Sello de Raza. Para formar este país ha sido súper importante varios elementos y uno de ellos siempre ha sido el caballo. Este país no hubiese sido lo mismo sin haber tenido una raza caballar que hizo todo por este país hasta participar en guerras. Hoy día, queridos amigos, nos encontramos en el Museo de la Escuela Militar y me encuentro con el teniente Ferrada, militar activo de la Reserva del Ejército de Chile. ¿Cómo está, don Luis Valentín? Bienvenido a las pantallas de BioBio Televisión. Un gusto tenerlo acá y la cámara está ahí. Muchas gracias a los amigos que a lo mejor se extrañan de verme con el uniforme del Ejército. Solo decirles que desde hace muchos años que pertenezco a la Reserva en el arma de artillería y que estoy en servicio activo permanentemente. Sería un poquito como un Santiago Hueras, porque usted es guaso además y también es militar. Pero todo, la figura del guaso y del soldado siempre se identificaron mucho a través de, desde luego, el recuerdo de don Santiago Hueras, pero también del general Bulnes, también del general Baquedano, de don Carlos Ibáñez mismo. Siempre hubo, pero no solamente en ese nivel, sino que, como dice la canción de Raúl de Ramón, de la caballería, soy guaso y soldado de Chile, una sola identidad. Un orgullo. Una sola personalidad, sí. Bueno, en este programa queremos básicamente hablar, porque siempre se habla de soldados, se habla de conquistas, se habla de batallas, de estandartes, pero para conseguir todo eso era vital tener el elemento que podía conseguir. A mi espalda hay un cañón, pero esto básicamente no lo pueden tirar los hombres, lo tienen que tirar los caballos. Y en esos años los caballos eran vitales para hacer campañas militares. Entonces, queremos, don Luis Valentín, que nos cuente la importancia del caballo en el Ejército de Chile. Bueno, eso venía desde muy antiguo, porque para apreciar la importancia del caballo en esa época hay que tratar de hacer un esfuerzo para imaginar lo que era el mundo de 1879 o 1880, y particularmente lo que era Chile, y más particularmente todavía lo que era en ese momento el desierto de Atacama, fundamentalmente, más toda la sierra peruana, más todo el territorio peruano, en una época en que no existían los caminos, no existían las carreteras, todo eran senderos muy difíciles de transitar y donde todo se movilizaba o bien por mar o se movilizaba tirado por equinos, por caballos y también mulares, que se ocuparon mucho. Y esto fue así en Europa, fue también del mismo modo en muchas otras partes, y desde luego en Chile. La independencia nacional se hizo completamente de a caballo. La patria chilena se hizo de a caballo, de manera tal de que la historia es muy, muy antigua. Y para entender lo que vamos a conversar, me parece a mí que es imprescindible llamar respetuosamente a imaginarse lo que era un país sin camino. Recién habían unos pequeños tramos de ferrocarril recién inaugurados a vapor, pero que conectaban distancias muy cortas. Y el gran transporte se hacía por mar. Tampoco era posible movilizar las carretas con bueyes, que era lo que se utilizaba al interior del país. Además, los bueyes son muy lentos. Lento, no, y era imposible por las condiciones mismas del territorio del norte del país. Y aunque parezca increíble, esta fue la hazaña de nuestros abuelos y bisabuelos, que yo no sé bien por qué nuestro país y nuestra sociedad no la ha relevado en toda la importancia que tuvo. En la Guerra del Pacífico, que en las tres grandes campañas, la de Tarapacá, la de Lima y luego la de la Sierra, que también se le llamó la campaña de la Breña, se emplearon 70.000 chilenos, 70.000, de un ejército que al año anterior al inicio de la guerra
contaba, están las listas muy precisas, solamente con 2.240 efectivos de línea. Y pasamos a 70.000. Cuando se entra a Lima, el general Baquedano llevaba 25.000 efectivos bajo su mando y 4.000 caballos. Hay que pensar lo que fue el transporte Toda la de todo logística eso. de todo eso. Claro, la logística. Entonces, era un medio, si hoy día se entiende que el medio del desierto de Tarapacá es tremendamente adverso, muy difícil, grandes fríos durante la noche, temperaturas muy altas durante el día, sin recursos de agua, sin recursos de pasto. Entonces hay que imaginar eso, pero no hoy, hay que imaginarlo el año 1879, cuando todo era movilización a pulso, a fuerza a pulso. Y eso fue extraordinario, porque el caballo desde ese punto de vista desempeñó un papel que se comprendió después había sido decisivo. O sea, sin la caballería, pero no solamente la caballería en el sentido de los soldados operativos, no solamente de la tropa de operación, ¿no?, que es la tropa de combate, sino que en todos los servicios de sanidad, de veterinaria, de logística, de todo lo que se de información, de exploración, todo eso se hizo básicamente gracias al medio de los caballos. Y también de los mulares, ¿eh? Los mulares jugaron, y hasta el día de hoy, en territorios como la cordillera de los Andes, el mular juega un papel muy, muy importante. Me imagino que sí. Bueno, el mular también tiene de caballo, así que Bueno, es otro está equino. toda la genética ahí. Es otro equino, no, evidente, es otro equino, pero con condiciones que lo hacen ser muy apto para los territorios más difíciles, para los territorios como el de nuestra cordillera de los Andes. Me gustaría retroceder un poco en el tiempo e irnos a la independencia de Chile. ¿En qué año ya el caballo empieza a formar parte del ejército de manera seria? Ya se dan cuenta que es vital. No, muy temprano, yo diría que eso ocurrió desde siempre. Bueno, el caballo no se conocía en América, ¿no es cierto? Por supuesto. Y los primeros caballos ingresan al país primero con don Diego Almagro, en una expedición que fue fracasada y que retorna hacia el Cusco, pero luego ya definitivamente con don Pedro Valdivia. Y de ahí en adelante, el caballo jugó siempre, invariablemente, tanto en el desempeño del trabajo, del desarrollo mismo, rudimentario, los primeros pasos del país, y como elemento básico de guerra, como un soldado, como un caballo soldado, un caballo militar. Cosa que el pueblo nuestro, el pueblo natural de Chile, el pueblo mapuche, comprendió muy rápidamente. Y se hicieron no solamente grandes jinetes al muy poco tiempo, sino que se hicieron además grandes criadores de caballos. El pueblo mapuche, en toda la zona que era mucho más amplia, vamos a decir casi el río Maipo, hacia el sur, Maule, por supuesto, Ñuble, Arauco, ni qué decir, bueno, fueron grandes criadores de caballos, que con los años, 300 años después, ya cuando va a venir todo el proceso de independencia, y estas dos grandes guerras del siglo XIX, que fue la guerra primero del año 39, que está muy olvidada, que fue contra la Confederación Perú-Boliviana, que es donde se experimentó la famosa batalla de Yungay. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Eso está desgraciadamente olvidado. Pero ese himno se cantaba. Yo me acuerdo que alguna vez lo escuché en los colegios, pues, claro, por supuesto. Claro. Y fue en homenaje al gran triunfo que tuvo el pueblo chileno en el año 39 en Yungay, en el distrito de Ancash, y que llevó a don Manuel Bulnes, a quien llamaban todo el Guaso Bulnes, como llamaran el Guaso Buera a don Santiago Buera Avaria también. Bueno, y que llevó a un triunfo bajo el gobierno del presidente Prieto, y estaba muy empeñado en eso don Diego Portales, y que fue condiciones muy parecidas en una escala tal vez menor como movilización, pero en condiciones
territorial y del punto de vista de la participación de los caballos, muy parecida a la que se iba a repetir después en 1879. ¿Cómo sostenía el ejército en esos años estas campañas militares en el desierto, en lugares inhóspitos, en lugares donde no hay pueblos, donde es todo complicado, porque un caballo necesita alimento, agua, es lo mismo que un soldado? Bueno, se ha dicho, y con toda razón, que lo más importante y decisivo que ocurrió para el triunfo, para asegurar el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico, fue su muy buena organización en materia de logística. Esto voy a explicarlo muy brevemente. Se creó una organización de mando especial para enfrentar la Guerra del Pacífico. Entonces arriba había un Estado Mayor, compuesto por la alta oficialidad encargada de toda la gran coordinación y mando, el ejercicio del mando superior, de las distintas divisiones que iban a integrar la movilización del ejército. Y bajo el Estado Mayor estaban las distintas divisiones. Entonces, había una división que era la división operativa, la división propiamente tal de las tropas de combate, que tenían cada una de ellas sus respectivos comandantes de combate. Pero luego venían las divisiones de servicio, de información, de sanidad, de material de guerra, de reposición, en fin. Entonces, la de intendencia jugaba un papel, pero extraordinario. Y todas ellas ocupaban naturalmente no solamente distintos tipos de caballos, por supuesto. Por ejemplo, todo lo que era la división de transporte ocupaba un tipo de caballo, o las divisiones de artillería no podían tener un caballo igual al caballo de combate, que era mucho más parecido al caballo chileno actual que llamamos corralero, ¿no es cierto? O sea, criaban distintos tipos de caballos dependiendo de la necesidad del ejército. Sí, pero eso venía desde el tiempo de nuestros agricultores ya en la colonia. Y todo lo antes, por ejemplo, se sabe perfectamente bien que los criaderos principales que hubo en el país, don Ularicio Prado lo cuenta muy detalladamente, no había solo un tipo de caballo chileno, eran todos de la misma raza, tenían todo un mismo sello de raza, pero envergaduras muy distintas. Entonces el caballo de Corrales, que así lo Perdón, don Luis llamaban, Valentín, explíquele a los amigos qué es el sello de raza rápidamente para que lo puedan entender. el sello de raza es lo que a golpe de vista por las proporciones zoomórficas del caballo chileno o de otras razas de caballo conceden la identidad de una raza en particular. El perfil, como el cráneo. Claro, porque hay una armonía, una alzada, una envergadura, una composición craneana también muy característica, que permite que uno a la distancia vea y entonces la entender pupila qué raza es el caballo. muestra de inmediato cómo esa proporción zoomórfica o de morfología de eso corresponde a una raza u otra. Y uno pone un caballo de carrera inglés, coloca un caballo de polo y coloca un caballo chileno y aún el que no tenga ningún conocimiento especial lo va a distinguir de inmediato. Pero nosotros dentro del mismo tipo de raza, sin abandonar el sello de raza, se producía un caballo de carrera, no había caballo extranjero en esa época, se producía un caballo de corrales, que es el que ha subsistido hasta el día de hoy, pero se producían caballos de tiro liviano y aún caballos de tiro pesado. Entonces que eran similares en la zoomorfía, morfología, pero eran de envergaduras distintas. Entonces, cuando se hizo la selección de caballos para movilizar hacia el frente de combate, al Ejército del Norte, en la Quinta Normal, el gobierno de la época que presidía don Aníbal Pinto, famoso presidente Pinto, nombró una comisión de personas con experiencia en tipos de caballo, cívico-militar. Y entonces llegaban los caballos ahí que se ofrecían en venta o en donación muchas veces, la mayor parte, y se decía ya, vamos a seleccionar, estos caballos van a la artillería, porque tenían que ser
caballos para soportar este tipo de piezas. Más grande. No, y más los armones. Si esto no va solo, esto va con un armón, necesariamente... Armón es como un carro, ¿verdad? El carro que va atrás, ¿sí? Y que lleva la munición y lleva... Bueno, entonces tenían que ser caballos de tiro de una muy buena resistencia y de mucha fuerza de Y de tiro. aguantar kilómetros caminando, o sea, no, Bueno, es mover algo 10 después metros. los caballos de intendencia, por ejemplo, pienses en esto. Cada caballo, y esto está por decreto, tenía una ración diaria de 30 litros de agua, donde no había en el territorio allí ni una gota de agua que obtener. Había que llevar por cada caballo 30 litros. Por cada soldado eran 3 litros. Y por cada caballo aparte se llevaba la ración también en kilos de la cebavena molida y se llevaba el pasto seco. Bueno, todo esto había que transportarlo en una suerte de carromatos muy enormes. Piénsase cómo habrá sido transportar esa cantidad de agua, supuesto, y esto es lo extraordinario, que Chile empleó en la Guerra del Pacífico, claro que en los 4 años, prácticamente entre 18.000 y 20.000 equinos. No todos al mismo tiempo, no todos en el mismo lugar, porque quedaban unidades de reserva según se iba avanzando. Entonces, quedaba una unidad de reserva en Antofagasta, quedaban unidades de reserva en Tacna, en Arica, en los puntos intermedios, en Lima. Pero se emplearon prácticamente entre 18.000 y 20.000 equinos, entre caballos y mulares. Y la mayor parte eran naturalmente caballos, ¿no? Los mulares eran menos. Le hago una pregunta. Una cosa extraordinaria. Entonces, ¿cómo se llevó la intendencia? Imagínense ustedes cómo habrá sido el esfuerzo que se hizo para poder sostener. El total de personas, que la mayor parte eran civiles, muchachos jóvenes, que se enrolaron voluntariamente para defender los derechos de Chile en el norte. Se emplearon 70.000 efectivos durante los 4 años. No conjuntamente, sino que muchos, había una tasa de reemplazo muy alta, porque muchos fueron los que murieron en las distintas batallas más célebres, la toma del Morro de Arica. En la toma del Morro de Arica muere, por ejemplo, el famoso comandante Súper, que tiene una anécdota, la puedo contar, una Por anécdota supuesto. preciosa. Ahí cayó herido en la toma del Morro de Arica, en ese combate, el comandante Súper, don Roberto, y que lo llevó a la muerte pocos días después. Y ya estando agónico, hizo traer a su caballo, que él lo había llevado desde aquí del centro, su caballo personal, que él lo llamaba bajo el nombre de Pedro José. Pedro José. Sí, Pedro José era su caballo. Y en el momento que ya va a expirar, pidió a don Roberto Súper, el comandante Súper, que le trajeran su caballo para despedirse de él. Y le dice esa famosa frase: mira, tú le dices a tu amo cómo vaya camino de la muerte en razón de un solo balazo. Y tú que recibiste 5, te veo tan fresco como siempre. Esa fue famosa, esa pequeña historia de don Roberto Súper, pero muy representativa de lo que fue el espíritu. ¿Te emocionaste, Luis Valentín? Sí, un poco, bueno, está bien. Muy bien eso. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos porque vamos a hablar de un guaso que me gustaría que nos contara la historia, que es don Santiago Buera. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a esta conversación con don Luis Valentín Ferrá desde la Escuela Militar. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Seguir produciendo en tiempos de sequía sí es posible. El riego enterrado de Netafim ayuda a aprovechar mejor cada metro cúbico de agua, entregando mayor eficiencia y sustentabilidad para cultivos como alfalfa y frutales, porque el futuro de la agricultura depende de producir mejor, usando el agua de forma más inteligente. Netafim, creciendo más con menos.
¿Tu caballo no rinde como antes? Revisa su boca. La doctora Eliana Romero, odontóloga equina, trabaja con caballos de rodeo y de alto rendimiento en la región metropolitana, quinta y sexta región de Chile. Ajustes dentales, correcciones, tratamientos que marcan la diferencia en la pista y en el campo. Porque un caballo sano parte por una boca sana. Eliana Romero, odontología especializada al servicio de tu caballo. El espíritu de un campeón no solo se forja con entrenamiento, se alimenta con lo mejor. Titan Horse es la nutrición premium para caballos de alto rendimiento, con alfalfa de primera calidad, ingredientes seleccionados y el toque natural de la manzana. Entrega energía, resistencia y vitalidad. Desde el rodeo hasta el salto, desde la competencia hasta la superación diaria, Titan Horse potencia cada galope, cada desafío, cada meta alcanzada. Titan Horse, fuerza, resistencia y el poder de llegar más lejos. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Hola amigos, los quiero dejar invitados a los guasos, a los buenos para la cumbia, a los amigos rancheros, para que sigan y nos vengan a ver aquí a La Cuca. Nosotros estamos desde el año 1982, ubicados aquí en este mismo lugar, en el kilómetro 28 Panamericana Sur. Los dejo a todos invitados. Somos una familia que atiende a la familia. Nunca hemos dejado de atender. Muy por el contrario, los invito para que vengan a degustar una buena carne, unos buenos interiores, una buena longaniza, una buena prieta. Desde ya, vengan. Siempre los vamos a estar esperando para atenderlos con la mayor cordialidad. Somos una familia que atiende a la familia. Así que desde ya, vengan. Desde 1982 a la fecha, un abrazo para todos los chilenos. Y sobre todo, sello de raza. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de don Alfonso Soto. Venta permanente de productos de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la Gran Yegua Cascada, ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay de Alfonso Soto, puro amor por el caballo chileno. Consulta Sal, más 569 941 96 228. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Chile se forja a caballo desde sus inicios, desde que entran con los conquistadores, pero en la guerra, en la independencia y en la guerra del Pacífico, mover caballos fue algo muy complicado porque los caballos comen, toman mucha agua y además llegaron a lugares completamente agrestes. No es lo mismo una guerra como las que vivió Napoleón, donde los caballos agachaban la cabeza y comían, o caminaban 50 metros, encontraban un río y tomaban agua. Acá no había nada. ¿Cómo se hizo? Bueno, creo haber dicho antes, o haber recordado, que lo que definió en gran medida el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico fue la organización de su logística y de su intendencia. Ahí hubo una organización detrás que, como suele ocurrir, intendencia, logística, no es lo que se luce en las páginas de la historia, pero sin cuyo concurso, sin su apoyo, sería imposible movilizar ninguna tropa de combate en ningún lado. Ahora bien, entonces, dicho esto,
diremos lo siguiente. Primero, transporte de todos estos elementos, tanto el material de guerra, efectivos militares y concretamente en lo que preguntas tú, caballos y equinos y comida. Todo por transporte marítimo. Tan grave fue la cosa y tanto supuso el esfuerzo de esto que cazadores de Yungay, que fue una tercera unidad muy importante que participó, fue en el primer envío que iban hacia Antofagasta preparando la llegada ya del general Baquedano, que es donde se hizo el gran primer desembarco de la campaña de Tarapacá, fue tomado rehén por el barco peruano Rímac y tomaron presos y rehenes, como presos de guerra, digámoslo así, a todos los soldados que iban del cazador más todos sus elementos. Y después fueron canjeados, pero un año más tarde. Y se forma un regimiento de cazadores 2. Y que después va a reunirse nuevamente porque en virtud de un canje que se hizo de soldados peruanos de prisioneros de guerra con Perú, se restituyeron al país todos los que habían sido apresados por el transporte Rímac. Bueno, pero ese es una anécdota, digamos, fue un incidente grave, pero un incidente dentro de un proceso tremendo. Si el proceso fue de transportar en toda suerte de embarcaciones. Oye, en barcos que no eran movidos por motores a petróleo, ni motores eléctricos, ni nada parecido, ¿no? Eran barcos, muchos de vela todavía, y con maquinaria de vapor, pero muy rudimentaria. De manera tal de que transportar, fíjate, algunos números. Ejército de Chile el año antes, ejército de línea, el año antes de 1879, número exacto, 2.440 efectivos. Ese era el ejército de Chile. El mismo año 79, durante el año, se llegó a 18.000 efectivos. Wow. Se saltó de 2.240... O sea, 15.000 y fracción más. A 200. Sí, pero a Lima, cuando ya se entra a Lima, y a Lima se entra a caballo. Sí, pero se entra ya prácticamente 2 años después, digamos, del 79, se entra con 40.000 efectivos. En realidad 25.000, pero se cuenta muchas veces también como 40.000, hay que aclararlo esto, porque no se trataba de movilizar todo el ejército hacia el punto de combate, sino que había que tener las unidades de reserva, las unidades que quedaban de guardia. Por ejemplo, siempre se nombra los grandes escuadrones de caballería que hemos citado, ¿no es cierto? Carabineros de Yungay, granaderos y cazadores. Sí, pero participaron muchos otros escuadrones también. El escuadrón Freire, el escuadrón de caballería de Maipú, había otros carabineros que eran de Angol. El Húsares. Sí, pero que el antecedente del Húsares, pero lo llamaban carabineros de Angol. Bueno. Pero hubo muchos otros pelotones de caballería. Y toda esa fuerza, claro, hay que contarla porque estaban en movimiento, pero eran unidades que se iban quedando de guardia en lo ya conquistado. Porque no se trata que uno conquiste un lugar, siga adelante en la campaña próxima y deje sin una guarnición de resguardo lo ya conquistado. O sea, eso no es posible. Entonces se llega a 70.000 hombres. Y al término de la guerra, el año 1884, el ejército contaba 7.000 efectivos por producto de la desmovilización de efectivos. Pero el momento en que se llega a Lima entran con 25.000 efectivos y 4.000 caballos. 4.000 caballos. En realidad se cuenta 4.000 equinos, dice la estadística, así que habría que precisar tal vez un poco mejor después
sí, la cantidad de mulares para la artillería. Pero la artillería chilena, todas las fotografías que hay de la artillería chilena, esto es algo extraordinario, ¿eh? Porque la fotografía en esa época estaba recién comenzando. La fotografía era un invento muy reciente, habíamos salido casi hacía poquito de los daguerrotipos recién, que era un sistema muy distinto, pero la fotografía de película era muy reciente. Pero se tomaron muchas fotografías, que algunas las vamos a ver, ¿no es cierto? Cuando este documental se pase a público, nuestro director va a dar a conocer esa fotografía y se va a ver que los caballos, que todas las piezas de artillería con sus armones, Son iguales los que hay ahora. están tirados por caballos chilenos y no por mulares, y que son caballos prácticamente iguales a los actuales, al actual caballo corralero. O sea, ya el sello de raza estaba fijado, al punto que el caballo del diamante de don Manuel Baquedano, que está la foto original, es un caballo chileno 100%, y no solamente de sello de raza, sino que además, Ya vamos a hablar del general Baquedano. además el caballo de don Manuel es muy bonito. Y no es de extrañarse porque tanto el Diamante como el Caliboro, que fueron los dos caballos de que se sirvió don Manuel en el ejército, en su comandancia del Ejército del Norte, eran de su uso personal, eran de su propiedad personal. Lo había traído él desde el Fundo Santa Teresa, que tenía en Los Ángeles don Manuel. Don Manuel era muy agricultor, era muy guaso. Me gustaría hacer una pregunta para que la gente se arme más o menos en la casa una analogía de lo que era un regimiento como el Cazadores a caballo, o todos estos regimientos que eran a caballo. ¿Qué es un regimiento a caballo al equivalente hoy día? ¿Es como un GOPE? ¿Es como los comandos? ¿Es como qué? No, es claro, es una unidad de élite. Eso Es una unidad de élite en el combate y que se utiliza en los combates. Maipú fue muy señero, eso lo veremos después cuando Santiago muera. Pero es una unidad que, distinta de la artillería, por supuesto, que también ocupa caballos, pero la artillería no tiene el tipo de acción, de fuerza y de combate que emplea la caballería, es muy específica. Por ejemplo, fue famosísima la victoria que obtuvo como comandante don Francisco Vergara, comandando en Pampa Germania, que él hace un ataque, una avanzada de caballería, que es lo que permitió definir ese combate a favor de Chile. O sea, los combates de caballería eran combates muy fuertes, ¿eh? Combates que eran a punta de lanza, sable y a veces armas de fuego, pero eran enfrentamientos muy fuertes. Tengo una pregunta, algo que siempre me ha llamado profundamente la atención. Pero solo la caballería se ocupa sobre todo la caballería ligera, en tareas de envolvimiento, en tareas de mucha rapidez. La caballería es muy ligera. Yo leía que estos comandos, estos escuadrones a caballo asaltaban puntos especiales, servían para extraer personas, para rescates, o sea, eran comunidades de élite como el GOPE prácticamente. Sí, no, pero es que espérate. Sí, es que es muy razonable lo que estás diciendo, pero para ser bien estrictamente, ya que estamos hablando del caballo soldado y en nuestra escuela militar, no. Lo que define es el empleo de la caballería en combate. Ese es un tema. Y cuándo se emplea, cómo se emplea y de qué forma, y la forma en que ataca, sobre todo la caballería ligera. Otra cosa distinta, y en ese sentido tienes tu razón, es que el caballo, por ejemplo, en tareas de exploración, la caballería juega un papel muy importante. Pero ya no es una caballería, como su nombre lo indica, son de exploración. No está en combate propiamente tal en el teatro de la guerra. O había también de información. Los correos. Los correos, muy importantes. En ese tiempo, Luis Valentín, no existían las radios. No, pero ¿qué radio? Nada. Había que mandar un tipo caballo. El telégrafo existió ya en esa época, y porque el ejército de Chile, el gobierno del país,
logró extender una línea telegráfica hacia Valparaíso y a Santiago con un enorme esfuerzo. O sea, lo más moderno que había era el telégrafo, pero hasta ahí se llegaba. Y como bien dices tú, o sea, ninguno de los medios actuales de conocido existía, ni O sea, siquiera básicamente el rudimentariamente. caballo era lo que articulaba la guerra en el fondo. O sea, sin el caballo no hubiesen hecho mucho más. No, pero claro, porque, mira, preguntémonos lo siguiente. Sanidad. Se llamaban ambulancias de campaña, curioso, ¿eh? Pero la ambulancia no es el concepto de ambulancia hoy día, sino que ambulancia era la unidad de sanidad que asistían a las compañías en combate, digamos. Bueno, pero ¿cómo transportaban todo lo que eran medicamentos, las carpas para los hospitales militares de campaña, las camillas, el servicio de enfermería, a caballo? Si no había, ese era el elemento esencial. Después, en materia de eso en sanidad, después en materia de lo que tú quieras ver, de transporte material de guerra. Bueno, pero ¿cómo lo hacía si no que era con No caballo? habían camiones. Si no había nada de motor explosión, no había. Hubo partes en que efectivamente habían cortas distancias con trenes muy antiguos de vapor que estaban recién comenzando a ser utilizados, pero era para trayectos muy cortos. Pero el caballo jugó en eso y lo extraordinario es que el caballo soportó todo el rigor del desierto, soportó todo el rigor del hambre, todo el rigor de los combates, todo el rigor de los calores insoportables de los días, mediodías, y los fríos de noche, y soportó, junto con los soldados, sacrificios que hoy día prácticamente no caben en la imaginación de la persona moderna. Hay algo escrito, porque el ejército dejó todo escrito. Pero hay mucho escrito, y hay mucho escrito, bueno, mira, hay una historia de la Guerra del Pacífico, por ejemplo, escrita por don Gonzalo Bulnes, hijo de don Manuel Bulnes, del general, que tenía un hermano que fue general de ejército, también don Wenceslao Bulnes, que jugaron un papel muy importante, que es una historia preciosísima, ya como historia académica, pero hay mucho más que eso, aparte de lo de don Gonzalo, tanto como todas las campañas como campañas especiales. Hay mucho de música también, mucho de fotografía de Gracias, que permitió registros que pueden observarse hasta el momento, pero aún así ha costado mucho que la ciudadanía chilena dimensione realmente lo que fue esa hazaña de nuestros padres y abuelos. Fue extraordinaria. Si hoy día hubiera que movilizar una cosa igual en 4 años, 70.000 efectivos, 20.000 equinos, y todo lo que eso llevaba, yo dudo que hoy día hubiesen fuerzas para hacerlo. Qué extraordinario, ¿no? Lo quiero llevar ahora a un nombre que le va a sonar muy común y seguramente esté en su casa también, porque él fue militar y guaso. Y uno de los personas que siempre se habla que la valentía que tenía ese hombre, que peleaba con 2 sables, ya, es don Santiago Hueras. Don Santiago Hueras Avaria. Él era de la zona de Aconcagua, era oriundo de Aconcagua. Cazadores a caballo también él. Sí. Y si no estoy equivocado, la gran primera demostración que hace fue en Yerbas Buenas. Sí. Don Santiago Hueras participa ahí en Yerbas Buenas, pero claro, esa fue la primera oportunidad en que luce, pero va a hacer toda la campaña hasta Maipú. Yerbas Buenas, como se recuerda, desde el año 13, curioso, ¿eh? Es de abril del año 13 a abril del año 18, que es la batalla de Maipú, que es la que consagra ya la patria independiente. O sea, fue de punta a cabo, estuvo don Santiago. Sí, él contaba, eso está escrito también, él en una de las tantas batallas, pero de las primeras batallas,
quebró el sable de una fuerza formidable y llevaba un solo sable y lo quiebra en el combate y se queda sin sable. Y ahí él sostenía que aprendió a que cada soldado debía llevar 2 sables por lo menos. Por eso llevaba 2. 2, pues claro, porque no podía ir con uno y quedarse en la mitad de la batalla sin él. Sí. Y Se dice, según las crónicas, que era un hombre bien fornido. no, era un hombre muy fornido, de barba, grande. de barba grande. Era un hombre muy de campo chileno antiguo. Y gran jinete, desde luego, y de un valor tremendo, porque era una persona de un valor. A él le tocó hacerse cargo desde pequeño de la hacienda de sus padres. Eso era muy de campo, muy de caballo. Bueno, también. lo que pasa es que la sociedad chilena, a los años de don Santiago Huera, del año, fíjate, principio del año 13, que es Hierbabuena, 1813, es la cuna de la independencia. Bueno, era una sociedad agrícola completa. Entonces, no había familia que no tuviera tierra, no había familia que no fuera de campo, no había familia que no fuera muy vinculada al mundo agrario y al mundo criollo guaso, que tenía una tradición ya muy grande porque de las primeras estancias o primeros campos de labranza ya habían pasado, di tú, del 1600, en realidad, ya, dejemos afuera la primera etapa de la conquista, 1542, don Pedro Valdivia, al 1600. Pero en el territorio de paz, que se determina que existe básicamente entre La Serena y el Biobío, que queda como territorio de paz, digamos, bueno, ya habían 303 siglos de un desarrollo agrícola con medios muy rudimentarios, pero todas las familias eran familias, me voy a permitir decirlo así, como la mía, por padre y madre. O sea, familias de campo, pues somos familias, unas con un poco más de tierra, otros con menos, pero éramos todas familias antiguas de campo. Y don Santiago, en ese sentido, siendo el ejemplar y no restándole ningún mérito, pero digamos que él era uno como muchos otros más. Bueno, don Bernardo O'Higgins había heredado las canteras de su padre, don Ambrosio, y cuando él sale a incorporarse al proceso de independencia, don Bernardo sale como un agricultor que reúne una milicia que se sabe que eran los propios trabajadores de su campo, que los reúne, y recién no en Hierbabuena, en la toma de Linares, que ocurrió unos 15 días antes de la batalla de Hierbabuena, y que por orden del general Carrera le toca comandarla a don Bernardo O'Higgins en condición de coronel de milicia, o sea, no era militar, era un guaso, dicho en términos así más bien chilenos, un guaso achorado. Bueno, eso era, no tenía propiamente una formación militar, don Bernardo. Y ahí, con motivo del éxito con que realiza la toma de Linares, que don Benjamín Vicuña Maquena lo llama el guerrillero de Linares a don Bernardo, bueno, es que recibe como reconocimiento su incorporación como coronel del Ejército Regular de Chile. O sea, se incorpora como coronel desde las milicias. Y así una cantidad, por no hablar de una mayoría enorme de chilenos que fueron, porque el concepto que había, y que es muy hermoso, es el concepto de la nación en armas. Chile era una nación en armas, es decir, en cada ciudadano un soldado de la patria. En el tiempo de paz, un trabajador, un médico, un obrero, un carpintero, cualquiera que fuera la función, no en la paz, pero retado el país a un duelo de tipo bélico, en cada uno de esos hombres y mujeres, porque hubo mujeres extraordinarias también, había un soldado que despertaba y que producía esta suerte de milagros, pues, porque tú me preguntabas, bueno, pero ¿cómo se llevaron? Pues hemos hablado del transporte por barco, pues, pero había que cargar los barcos, pues.
Entonces, muchos agricultores, que después recibieron unas cartas muy bonitas del presidente Aníbal Pinto, agradeciéndole dedicaron todos los años que duró, los 4 años de la Guerra del Pacífico, toda la producción de sus campos para alimentar al ejército del norte. Y el presidente les agradece el gesto, o sea, en vez de cobrar, regalaban su producción, su trigo, su cebo. Se pusieron con el país en el charqui. Fue, don Gonzalo Vial y muchos otros historiadores, don Francisco Antonio Encina, todos los grandes historiadores chilenos del siglo XX han sostenido una gran verdad. Y es que en la Guerra del Pacífico fue la primera vez, es difícil decir primera vez, porque también durante la independencia, pero fue la primera vez que se produjo una explosión de patriotismo generalizado, una conciencia de patria. Lo voy a invitar al siguiente bloque, que vamos a hablar del general Baquedano. Ahí vamos a hablar claramente de su caballo, de Amante, Caliboro, de las campañas que hizo. Y también le dejo una pregunta para que la piense. ¿Por qué el caballo chileno está atusado? Vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida a esta conversación sobre el caballo chileno en la guerra. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. En Equidiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. Equidiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. Equidiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Manuel Aguirre, represento a la empresa Forrajero. Muchos nos conocen por la producción de los cubos de alfalfa en formato de saco de 25 kilos. Comercializamos en nuestro país, a lo largo de todo Chile, los cubos de alfalfa. Hemos incorporado una nueva máquina a la empresa de doble comprimido, en la cual pesca el fardo de alfalfa y lo reduce a la mitad del volumen. ¿Qué te trae como consecuencia esto? Que te ahorras el 50% de costo de transporte, te ahorras el 50% de espacio en bodega y lo mejor aún es que es limpio y fácil del manejo. En un camión normal entran 650 fardos aproximados. En comprimido entran 1100 fardos. Por lo tanto, para distancias largas conviene mucho. Por lo que te decía, te ahorras el 50% de costo de transporte. Invito a toda la gente del norte de nuestro país a que nos llamen, nos contacten para ver y les demos información de nuestro fardo de alfalfa comprimido. Así como también a la gente de Punta Arenas, de Coyhaique, del sur, que nos contacte y les podremos dar información de nuestro fardo comprimido. Ubicado en la costa del Maule, nuestro hotel es el punto de partida ideal para explorar los paisajes increíbles de Constitución, desde sus playas hasta sus bosques nativos. Disfruta de nuestras habitaciones diseñadas para el descanso con un servicio excepcional. Haz tu reserva hoy por Booking o directo al +569 7478 3512 y vive el encanto de Constitución en Hotel Casona Boutique. ¿Tu caballo no rinde como antes? Revisa su boca. La doctora Eliana Romero, odontóloga equina, trabaja con caballos de rodeo y de alto rendimiento en la región metropolitana, quinta y sexta región de Chile. Ajustes dentales, correcciones, tratamientos que marcan la diferencia en la pista y en el campo. Porque un caballo sano parte por una boca sana. Eliana Romero, odontología especializada al servicio de tu caballo.
Seguir produciendo en tiempos de sequía sí es posible. El riego enterrado de Netafim ayuda a aprovechar mejor cada metro cúbico de agua, entregando mayor eficiencia y sustentabilidad para cultivos como alfalfa y frutales, porque el futuro de la agricultura depende de producir mejor, usando el agua de forma más inteligente. Netafim, creciendo más con menos. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y como buen amigo se merece lo mejor. Al perro, tu perro, alimento 100% chileno, para un pelaje brillante, huesos fuertes y una digestión saludable. 20 kilos de cariño, nutrición y sabor. Menos heces y más vitalidad. Para el perro, comida natural, calidad real. ¿Quieres ser un distribuidor y obtener buenos márgenes? Llámanos. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Retomamos esta conversación desde la Escuela Militar. Don Luis Valentín, como todos sabemos, Chile se forja a caballo desde sus inicios y obviamente después el caballo participa en todos los procesos del país, la independencia, la guerra del Pacífico, otras cosas más, y hoy día es un caballo deportivo. Pero volvamos a la guerra. Usted me quedó a contar rápidamente por qué el caballo tiene el pelo corto en Chile, por qué hay razones, me decía, sanitarias. Bueno, la misma razón por la cual al soldado cuando se moviliza se le corta el pelo. Porque son medidas sanitarias. Sanitarias. Absolutamente. Se trata de que los animales no enfermen ni por larvas de mosca, ni por piojos, piojillos y todo ese tipo de insectos que anidan precisamente en los lugares donde los animales tienen un pelaje mayor. Y eso era un conocimiento campesino muy antiguo. En todos los retratos y fotografías de caballos chilenos de silla, de montura, corralero incluso, se verá cómo la cola la cortaban muy arriba al choco de la cola, digamos. Porque, claro, mientras el caballo tuviera menos donde ser huésped, digamos, de menos larva, posibilidad de tener piojos. Sí, pero son razones sanitarias. El hombre igual, ¿eh? El hombre igual. O sea, básicamente por eso pelo corto. Sí, ya. Sí. Perfecto. Oiga, bueno, ahora lo quiero llevar a la figura de don Manuel Baquedano, hombre que entra al ejército muy joven, llega a ser general. Él estuvo a cargo del regimiento Cazadores a Caballo. Cuéntenos, don Manuel Baquedano no. Cuéntenos de don Manuel Baquedano y de sus caballos tan famosos en los cuadros. Pero en breve, don Manuel Baquedano no ingresa al ejército joven. Fue mucho más lindo su ingreso al ejército. Lo que pasa es que él era hijo del general don Fernando Baquedano, un hombre también que había sido muy fogueado y al cual don Manuel admiraba mucho a su padre, de haber tenido mucho parecido. Y don Fernando se moviliza junto al general Bulnes para la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y en secreto, y sin que don Fernando Baquedano lo supiera, un niño de 12 años, de 13 años, se embarca en el mismo barco del padre y estuvo durante como 4 o 5 días escondido dentro del barco hasta que lo pillaron. Iba de polizón. Ya. Y cuando lo encuentran y se lo llevan a don Fernando, que iba, era el hijo. No, y don Fernando indignado porque le había prohibido y no quería por nada exponer al niño allá. Bueno, y ahí es famosa la frase de don Manuel cuando le dice: padre, yo prefiero que si quiere disponga de mi vida, pero no me obliga a volver a Chile ni bajarme del barco. Y don Manuel Bulnes intercede. Don Manuel lo quiso mucho, el presidente quiso, el que fue presidente después, quiso mucho a don Manuel Baquedano. Y él intercede y le dice: no, déjalo, qué sé yo. Y bajan en Antofagasta, él baja, en Antofagasta, no recuerdo con exactitud si fue de Antofagasta, pero baja con don Fernando Baquedano, de haber bajado más en Perú mismo.
Y lo dejan a cargo de una, porque era un niño, de un ayudante de don Fernando Baqueano, del general Baqueano padre. Se le arranca. Consiguió un caballo reemplazo que llevaba a otro oficial y se mete en batalla, hombre. Y combate por primera vez junto a su padre, sin que el padre se diera cuenta. Y tenía 12 años. O 13, 12 o 13, no más que eso, un niño. Sí. Y fue muy curioso porque allá, gracias a esto, Manuel Bulnes lo distinguió y le dio grado militar. E incluso lo condecoró, le dio porque estuvo en Yungay. Pero cuando vuelve a Chile, él ya quiso incorporarse al ejército y no le reconocieron esos nombramientos a Manuel. Y pasó a ser un estudiante o aspirante, y ahí inicia su carrera en cazadores, como dices tú, pero desde bajo. No le reconocieron la campaña contra la Confederación. Pero ese era el carácter de don Manuel, era un carácter muy aguerrido y profundamente campesino, incluso en su modo de hablar. Tenía una costumbre, tú eres más joven, pero yo la alcancé a conocer de niño, que era una costumbre al hablar campesino chileno muy simpática, y es que lo repetían todo. Hablaban dos veces. Dos veces. ¿Y por qué hablan? Le preguntaban a don Manuel Baqueano, ¿y por qué repite todo usted, don Manuel? Por costumbre, señor, costumbre. O sea, esa era una cosa campesina chilena. Yo también la tengo. Un modo Muchas de hablar. veces saludo, buenos días. Buenos días, a sus horas. Tenía otras actitudes, don Manuel. Don Manuel era de mucha decisión, era muy práctico. Y entonces se hizo una frase, que él le gustaba avanzar, de frente, repetía de frente, ¿no? Y no esperaba muchas condiciones. Entonces se hizo en esa época una frase que decía, con lo que hay nos vamos, como dijo mi general Baqueano, o sea, con lo que hay nos vamos. No, con lo que hay nos vamos. Sí. Le quiero hacer una pregunta. Lamentablemente, de cierta forma, es un poco injusto para nuestro monumento natural, el caballo chileno, que las estatuas que están en casi todas partes de Chile, lamentablemente los caballos lo hicieron mal. No, si no lo hicieron mal, hicieron caballos ingleses. Hicieron caballos ingleses, por eso le digo, no hay el caballo que está montado Baqueano, lamentablemente. Eliminados de la cuarta del hipódromo. Sí, una cosa terrible. Sí, pero hay tenemos a nuestros próceres en la mayoría montados en árabes. Pero hay una excepción. Y en caballos ingleses. Pero hay una excepción de un gran escultor Córdoba que es poco conocido, que a principios de siglo, yo invito a que lo vean, está la fotografía en internet, en todo, pero ojalá lo pudieran ver en presencia, ¿no? En Buenos Aires hay una estatua de don Bernardo O'Higgins, del general, montado en un caballo chileno de pura raza, precioso. Lo vamos a buscar. Y que está llegando a un lugar con el caballo increíble, como arrastrando las patas, sentado en las patas del caballo, en un movimiento campesino de arregla. Una entrada de patas, sí. Pero perfecta. Y es preciosa esa. Y está al lado de la Embajada de Chile, en Palermo, al lado de la Embajada de Chile en Buenos Aires. Esa es la única excepción que se conoce. En lo demás, por moda, por pituquerías falsas, a las cuales nuestro pueblo, desgraciadamente, ha sido dado a la copia extranjerizante, sí. Pero ahora estamos en una situación distinta y hay que terminar siempre las cosas en forma positiva. Miren, en primer lugar, hoy día ya tenemos al caballo y a la raza del caballo chileno reconocida a nivel universal y el caballo chileno declarado monumento nacional. Bueno, ese ha sido un avance que se lo debemos al trabajo hecho por la Sociedad Nacional de Agricultura desde el año 1893, cuando se formó el registro genealógico. Pero ese registro genealógico, que se forma bajo la presidencia de don Raimundo Valdés en la Sociedad Nacional de Agricultura, no se hizo por casualidad, sino que fue un movimiento enorme en el que participó Vicuña Máquina, don Nicanor Molinares, don Zorobabel Rodríguez, don Uldaricio Prado, después con el tiempo don Francisco Antonio Puros intelectuales.
de primer nivel en defensa del caballo chileno que la propia guerra del Pacífico había logrado redescubrir. Y mientras una gran cantidad de chilenos, agricultores chilenos, se habían dado al mestizaje, porque querían tener caballos muy elegantes para los coches, o caballos muy elegantes de paseo, todas estas sutiquerías nacionales que nos han causado muchos se empieza a perder la raza. daños. Claro, pero hubo una reacción valiosísima de un grupo de chilenos que dice, no, este caballo fue un héroe en la guerra del Pacífico y hay que salvarlo de este mestizaje absurdo y conservar la pureza de la raza. Y la Sociedad Nacional de Agricultura toma mate en esto. Después don Carlos Ibáñez, en el primer gobierno, que él era un oficial de caballería, don Carlos, muy distinguido y muy amante de los caballos, fue un gran jinete don Carlos. Bueno, va a darle una gran importancia al fomento equino, a la dirección de fomento equino, dejándola bajo el resguardo del Ejército de Chile, cosa que se ha mantenido hasta ahora. Y el Ejército en el último tiempo, y sus oficiales de caballería, sobre todo a través de los aras nacionales, de las bandurrias en Coyhaique, el de Osorno, en todas las partes donde los caballos pueden tener que desempeñar un gran papel en lugares o de pampa o de cordillera, lugares muy difíciles, ¿no? Están produciendo caballos chilenos en forma muy seria y el Ejército ha retomado esa labor muy bien hecha. Durante la presidencia de la Federación de Criadores, tiempo don Agustín Edwards, a quien yo tuve el honor de acompañar, se hizo un trabajo muy grande con el Ejército de Chile, con el comandante en jefe de la época, y se logró reiniciar con mucha fuerza la crianza también del caballo chileno. Y el cuadro negro del Ejército de Chile, que es como el cuadro verde lo es para Carabineros y que es una... También incorporó algunos ejemplares. No, si hoy día prácticamente todos los caballos son caballos chilenos en el Ejército. Yo entiendo que el cuadro verde está haciendo una cosa muy parecida también. Entonces, hay una renacer y si bien fuimos injustos en las generaciones anteriores, yo diría que hoy día las grandes instituciones del país, que son las portadoras de la tradición, el Ejército de Chile es una institución fundamentalmente basada en las tradiciones del país y conservador y guardián de las tradiciones, ha retomado con mucha fuerza y mucho cariño la presencia y volver a rendirle honores al caballo que en la Guerra del Pacífico fue absolutamente decisivo. Y no fue, como se ha dicho, si me permite, una maquinaria de guerra. No. Fue un soldado más. Bueno, le quiero agradecer y bueno, espero que no sea la primera oportunidad que podamos contar con su sabiduría y obviamente sus conocimientos históricos que son bastante importantes. Así que, queridos amigos, queremos cerrar este programa felicitando a Luis Valentín Ferrada y a usted agradecerle por habernos recibido en su hogar y aprender un poquito más de nuestro caballo chileno. Y gratitud a la Escuela Militar que nos ha proporcionado recibirnos. Agradecimiento a los directores de la Escuela Militar también que nos facilitaron estas instalaciones, a la gente del Museo Histórico Militar también y obviamente a todas las personas que hoy día colaboraron con este programa de televisión. Y a la Reserva de Artillería de la Escuela de Artillería que me unía a VAS. Perfecto. Un saludo para todos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Sello de Raza en Bio Bio Televisión. Cultura, tradición y caballos. Apoyada firmemente sobre macizos orcones, invitando a los campeones. Netafim. Crecer más con menos. Forrajero. Calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Titan Horse. Tu caballo es lo que come. Equidiet. Especialistas en nutrición equina. Presentó Sello de Raza.